El Colegio de México presenta Conversaciones sobre Norteamérica, una serie de podcasts que presenta el programa México, Estados Unidos, Canadá, PROMEC, del Centro de Estudios Internacionales sobre temas de interés en la región de América del Norte. Joe Biden y su política hacia Medio Oriente. Muy buenos días, bienvenidos de nuevo a Conversaciones sobre Norteamérica. El día de hoy, la profesora Ana Covarrubias, coordinadora general académica del colegio, y yo, Celia Toro, vamos a conversar con la profesora Marta Tawil, quien se dedica al estudio de Medio Oriente. Las tres somos profesoras del Centro de Estudios Internacionales del colegio. Muchas gracias, Marta, por acompañarnos y ayudarnos a entender la complejísima situación por la que atraviesa el Medio Oriente, creo que siempre, y la política, sobre todo, de Joe Biden hacia la región. Encantada, Celia. Ana, muchas gracias. Celebro mucho esta iniciativa. Gracias a ti, Marta. Nos ha dicho Marta Tawil que son muchos los intereses de Estados Unidos en Medio Oriente desde el final de la Guerra Fría. Han cambiado, sin embargo, las políticas, las alianzas, las percepciones de amenaza de Washington en la región, pero en opinión de Marta Tawil, las razones básicas de su presencia en esa región, los intereses fundamentales no han cambiado tanto. Estados Unidos se ha mantenido constante en qué le interesa en esa región, entre otras cosas. 1, asegurar el suministro de petróleo y sus posiciones estratégicas en el Golfo Pérsico. 2, defender a Israel. No se nos olvide, lo sabemos todos, que existe un lobby muy poderoso pro-israelí en Estados Unidos que influye enormemente en la política de ese país hacia el Medio Oriente. Y al menos desde la presidencia de Obama, le interesa también a Estados Unidos contribuir a terminar o por lo menos a estabilizar el conflicto palestino-israelí para favorecer precisamente que haya estabilidad en esa región. Desde luego que hay muchos intereses más, quizá tendremos que hacer otro podcast, pero uno que nos viene a la mente de inmediato, en especial porque estamos hablando del gobierno de Biden, es el de regresar al acuerdo nuclear con Irán. Va mi primera pregunta a ese respecto, Marta. Creo que podemos empezar con ese tema. Regresar al acuerdo nuclear con Irán, firmado en 2015, que Obama negoció y Trump abandonó, que firman 5 miembros del Consejo de Seguridad de la ONU, además de Alemania, es una de las promesas de campaña de Biden, una de las prioridades de su política hacia la región. ¿Crees que se pueda cumplir esa promesa? ¿Que ha dado algunos pasos? ¿Qué ha dicho Biden al respecto? Bueno, ha habido pocos pasos. En general hay un consenso en el seno de la administración Biden de que Estados Unidos debe recuperar su credibilidad diplomática, ¿no? Y fortalecer el multilateralismo, la diplomacia multilateral tan golpeada por su predecesor. Y específicamente en el caso de Irán, eso requiere superar el callejón sin salida en el que Trump puso a Estados Unidos frente a Irán, ¿no? Entonces, Biden ha tomado pasos, sí, algunos concretos, por ejemplo, retomar la negociación con Irán y para ello elegir a Robert Malley, un diplomático de Medio Oriente súper conocedor de la región, para dirigir su equipo de negociadores. El problema es que no se ponen de acuerdo sobre cómo acercarse a Irán y qué costo pagar, ¿no? Y vemos señales contradictorias. Tenemos por un lado al secretario de Anthony Blinken que pide que nadie se apresure. Biden mismo, la posición del presidente demócrata es que las sanciones no se eliminen hasta que Irán deje de violar el acuerdo. Y además ha dicho, y eso desde la campaña, que el acuerdo nuclear es solo, o sea, volver a él es solo una primera etapa de otros acuerdos que espera firmar con Irán acerca de su política exterior en general, de su programa de misiles balísticos, que es muy importante, ¿no? Y por otro lado tenemos al asesor de seguridad nacional, Jack Sullivan, que dice que no, que todo lo contrario, no se puede perder tiempo y que lo importante, la prioridad, la máxima prioridad es evitar una crisis nuclear. Pero hoy por hoy no hay comunicación formal con Irán. No hemos empezado. Sí, no, ya hay una comunicación formal. Ya hay. De acuerdo. Ok. No se han sentado a la mesa de negociaciones, pero se sabe que ya están, digamos, hablando sobre cómo dar los primeros pasos, ¿no? Y más allá de Irán, ¿cómo está el resto de la región? Porque es muy conflictiva. A ver, ¿qué piensan los demás?
Bueno, claro, eso es uno de los grandes desafíos, los desafíos de los vecinos para Biden, ¿no? Uno de ellos es superar la resistencia, el rechazo de aliados importantes de Estados Unidos, como son las monarquías del Golfo, como Arabia Saudí y también, desde luego, Israel, ¿no? Y otro desafío proviene de la política interna iraní. Irán se percibe en una posición de fuerza, dos de los principales obstáculos, me parece, a retornar a la mesa de la negociación son los Pasdarán, las guardias revolucionarias de Irán, y el ayatollah Khomeini, ¿no? El guía supremo. Y Irán se percibe, y estos actores perciben a su país en una posición de fuerza porque hay una situación más estable en Siria. Recordemos que Siria e Irán, el principal aliado árabe de Irán en la región es Siria. Y la situación se estabilizó en Siria a partir de la intervención militar de Rusia ahí en 2015 para salvar al régimen de Assad, este gran aliado de Teherán, del colapso. Y eso fortaleció la posición de Irán en la mesa de negociaciones, ¿no? Entonces, una posición que era, en cambio, muy endeble, muy frágil, cuando empezaron las negociaciones para el acuerdo nuclear entre 2012 y 2013, ¿no? Cuando se veía, estaba a punto de caer el régimen de Bashar al-Assad en Siria, ¿no? Entonces ahora ya no es esa situación y parece, es cada vez menos probable que el presidente iraní actual, Hassan Rouhani, de los, digamos, entre comillas, moderados, lidie efectivamente con un sector ultraconservador que se ha visto empoderado, hay que decirlo, por la implacable política que adoptó Estados Unidos con Donald Trump. Entonces es un campo intransigente que se ha fortalecido y que no quiere llegar a ningún tipo de compromiso ahora, ¿no? Hasta que un presidente de su campo, esperan, llegue al cargo. Hay que recordar que hay elecciones previstas para este verano, elecciones presidenciales. Ah, caray, está complicado entonces. Irán no tiene tanto interés como piensa Biden. No, los iraníes seguramente, grandes, importantes sectores de la sociedad iraní, sin duda, pero en términos, digamos, del régimen iraní, hay elementos que obstaculizan, como también desde el lado estadounidense, ¿no? Que no consideran que sea... digamos que dar el primer paso los mostraría como reflejaría debilidad antes que otra cosa, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo está eso? ¿Quién va a dar el primer paso? ¿Quién lo ha dado? ¿Quién lo va a seguir dando? No sé. Bueno, pues Irán dice finalmente quien rompió el trato fuiste tú, Washington. Entonces a ti te toca restablecerlo, ¿no? Pero del lado estadounidense hay quienes sostienen que levantar las sanciones antes de cualquier cosa haría que Washington pierda la única pieza que tiene para influir en Irán. Otros dentro de este establishment de política exterior consideran que pues al final no importa si te ves débil, el punto es que, o sea, las sanciones, las presiones contra Irán, esas al menos que se han aplicado hasta la fecha no han funcionado. Y Teherán, si algo ha hecho es mostrar su determinación en mejorar sus misiles de largo alcance, reanudar la producción de uranio enriquecido al 20%, hace poco acaba de reanudarlo, como lo había prometido en diciembre, lo había anunciado. Entonces, lo que sí es importante recordar es que, y algunos en la política exterior, digamos, de los miembros del equipo de política exterior de Estados Unidos lo saben, sin embargo, como sabemos, es una toma de decisiones, es un proceso, es una estructura muy compleja, ¿no? En Estados Unidos, pero que el principal terreno de la política exterior de Irán es el de la guerra asimétrica, ¿no? A menudo con la red de grupos políticos, milicias dispersas en la región, principalmente el Hezbollah en Líbano y Siria, y las milicias shias de Irak, pero también grupos suníes diversos, ¿no? Y no son marionetas de Irán, tienen su agenda nacional propia, pero se sirven de Irán como Irán se sirve de ellos, como instrumento de disuasión, más cuando las sanciones económicas estrangulan a Irán de una manera bien fuerte, y sobre todo ahora en el marco de la pandemia, ¿no? Entonces, en esta situación, digamos, esta otra exigencia que tiene la administración estadounidense de que Irán renuncie a otros elementos de su política exterior, como apoyar esta red de grupos, dejar de apoyar esta red de grupos y milicias, pues se antoja bastante complicada, ¿no? Muy difícil que Irán renuncie a esa agenda sin mucho a cambio, ¿no? Y además, porque no solo por términos geopolíticos, sino realmente por razones existenciales vinculadas con la supervivencia del régimen islámico en Irán. Claro, claro. Europa no ha dicho nada por lo pronto, yo me callo.
Sí, claro, bueno, la Unión Europea no tiene una política exterior común como tal, pero por ejemplo, quien ha tratado de mediar, entre comillas, ahí es Francia con el presidente Emmanuel Macron, y sin embargo su posición de mediador está bastante comprometida porque a veces da la impresión de que está pidiendo a Irán más de lo que está pidiendo Estados Unidos, en términos de renunciar a los principales objetivos, digamos, de seguridad y de agenda de política exterior. Biden me parece que necesita, o al menos le gustaría algún tipo de mediación europea. Sin embargo, no, yo no la veo mucho, y Francia, que parecería ahí como la voz más cantante, pero no tiene un papel realmente de mediador, al menos desde la posición, desde la perspectiva de Irán, porque las demandas son muy parecidas en todo caso a las de Estados Unidos. Ciertamente no oficial, ¿verdad? Bueno, muy bien. Marta, pues sin duda nos describes un escenario increíblemente complejo. No es una relación bilateral nada más Estados Unidos-Irán, sino que intervienen muchísimos otros países, grupos, actores, etcétera. Entonces creo que todo esto se hace mucho más complejo. Pero Marta, si Estados Unidos quiere acercarse a Irán, ¿significa que nuevamente habrá tensión entre Arabia Saudita y Estados Unidos como sucedió durante la presidencia de Obama? Probablemente. Es un hecho que uno de los objetivos que se planteó Biden durante su candidatura a la presidencia fue reevaluar la relación con Arabia Saudí. Y no solo el objetivo de Biden de restablecer el diálogo con Irán afecta esa relación con Riad, con Arabia Saudí, sino también la guerra en Yemen. No olvidemos este tema regional, subregional del Golfo. El presidente Obama apoyó las operaciones militares en ese país encabezadas por los saudíes, operaciones militares sumamente catastróficas en términos humanitarios. Donald Trump, el sucesor, presionó tímidamente a Riad por el tema de Yemen, aunque la verdad que solo en el discurso y solo después del escándalo causado por el asesinato del periodista Jamal Khashoggi en el consulado saudí de Estambul en 2018. Entonces, Biden, quizá como una manera de distanciarse de Donald Trump, quiere, y lo ha dicho, o sea, encontrar un punto de equilibrio decente, digamos, entre valores, principios e intereses. Y ya, por ejemplo, tomó pasos en ese sentido frente a Arabia Saudí. Por ejemplo, congeló de manera temporal la venta de armas firmada por Trump en beneficio de Arabia Saudí y de Emiratos Árabes, que son los actores involucrados directamente en la guerra en Yemen, sobre todo Arabia Saudí. Y también, por ejemplo, Washington con Biden borró a los hutíes, que son los adversarios yemeníes de los saudíes, de la lista de organizaciones terroristas en la que Donald Trump los había inscrito. Son pasos no menores, desde luego. También nombró un enviado especial para Yemen encargado de encaminar las conversaciones de paz, y además hace unas semanas la CIA publicó un informe que vincula al príncipe heredero saudí, Mohammed bin Salman, con el asesinato del periodista Jamal Khashoggi. Y entonces Biden, como respuesta, impuso nuevas sanciones y restricciones de visa a funcionarios saudíes presuntamente involucrados en el asesinato. No se fue contra el príncipe, porque eso ya hubiese sido quizá demasiado en términos de realpolitik, pero bueno. Y quizá para no tensar más las relaciones, de hecho, los saudíes liberaron desde entonces algunos presos políticos quizá como un gesto, ¿no? Una señal de apaciguamiento. Pero es probable, a mí me parece, que Estados Unidos prosiga con Biden con sus contratos armamentistas. Estados Unidos seguirá considerando a las monarquías del Golfo indispensables para la seguridad, para la estabilidad de la región y de Israel. Pero también hay que recordar que Arabia Saudí es sumamente impopular en Washington, y eso desde el 11 de septiembre de 2001. Entonces, es esperar en todo caso que Biden a lo mejor, paralelamente profundice sus vínculos con las monarquías chiquitas que están en la órbita, que quieren a veces encontrar autonomía frente a la órbita saudí, como Qatar, Omán, Bahrein o Emiratos. Muy bien, entonces sí hay, como por lo menos se vislumbra un tipo de estrategia del presidente Biden para tratar con este tema tan importante que es Arabia Saudí e Irán. Me gustaría preguntarte sobre otro de los puntos, de los focos muy rojos en la región, en el Medio Oriente, que tú conoces también, que es Siria. ¿Qué curso de acción se ha propuesto la administración Biden hacia Siria y su presidente Bashar al-Assad?
¿Y en qué podría distinguirse de las decisiones de Donald Trump? Estados Unidos con Joe Biden seguramente o muy probablemente continuará actuando hacia Siria con el objetivo de encontrar una salida política al conflicto, de acuerdo con resoluciones de la ONU como la 2254 de 2015. Y es un poco también, es la misma tendencia de Trump, y en esa misma tendencia parece, de hecho, me parece improbable que aumente la presencia militar en Siria. Ahora Estados Unidos tiene en Siria alrededor de 600 soldados operando desde una base cercana en la frontera sirio-jordana. Quizá veamos un aumento de sanciones o, en todo caso, que se mantendrán las sanciones que impuso la administración Trump, como la Caesars Act, ¿no? Biden, como Trump, también ordenó, por ejemplo, un ataque militar en territorio sirio. De hecho, fue la primera operación militar de la presidencia del demócrata y ocurrió el 26 de febrero pasado. Ahí se dirigió contra infraestructuras controladas por milicias que Irán respalda. A diferencia de Trump en su momento intervino, bombardeó un ataque militar por reportes que llegaron de un nuevo ataque con armas químicas por parte del régimen sirio contra la población civil, ¿no? Entonces, Biden llevó a cabo este ataque militar, lo ordenó, un poco, digamos, como una táctica, ¿no? Para enviar una señal de firmeza a Teherán, que había atacado presencia estadounidense en Irak. De hecho, Washington invocó la autodefensa cuando llevó a cabo, cuando Biden ordenó este ataque militar en territorio sirio, porque días antes Irán o las milicias aliadas a Irán habían en Irak atacado presencia estadounidense en Erbil, en el Kurdistán autónomo. Entonces, Biden envió una señal de firmeza a Teherán, pero no fue tan grande como para romper el acercamiento con el régimen islámico, ¿no? Que está buscando para reactivar el tratado nuclear, ¿no? Ahora, también podemos decir o podemos esperar que Biden será menos permisivo, quizá, menos conciliador con las políticas de Turquía y de Rusia en Siria, pero no es probable que logre mucho de cualquier manera. Estos dos países, Turquía y Rusia, junto con Irán, son los que dictan el curso, el destino del régimen y del Estado sirios desde 2013, 2014, en los planos político, militar, económico. O sea, la marginalidad de Estados Unidos en el escenario sirio es patente desde hace varios años. No me parece que eso vaya a cambiar con Biden. O no veo, en todo caso, no es claro aún cómo podrá revertirse. Biden ni siquiera se ha pronunciado, no ha mencionado a Siria en ningún comentario público desde su inauguración, no ha nombrado un enviado especial de alto nivel para Siria como lo hizo su predecesor. Entonces, eso me hace suponer que en las prioridades del gobierno de Biden no está revertir, por ejemplo, tampoco el reconocimiento que hizo Trump de la soberanía israelí sobre los altos del Golán sirios, territorio sirio, que recordemos Israel arrebató en 1967 y anexó en 1981. Bueno, nos hace entonces un panorama pues bastante poco esperanzador en el caso de Siria, que cumple ya 10 años en una guerra civil o en un conflicto a partir de la sublevación, y en el que nuevamente, tal como sucedía en el caso de Irán, vemos también que es un conflicto imposible de solucionarse de una manera bilateral, ¿no? Son conflictos que involucran tal cantidad de actores que se necesita realmente pues casi una diplomacia multilateral para poder llegar a un acuerdo. Es pues, realmente muy triste ver que no hay entonces una salida para Siria en el corto plazo. Y por último, Marta, te querríamos preguntar también sobre otro de los grandes conflictos del Medio Oriente, ya con mucho tiempo, que es el tema palestino-israelí. ¿Biden se ha distinguido hasta ahora de las acciones de su predecesor en relación con este conflicto? Sí y no, ¿no? O sea, sí, principalmente porque Joe Biden apoya la solución de dos estados, que me parece a estas alturas una causa perdida, pero bueno, digamos, en el discurso apoya la solución de dos estados, toma en serio las preocupaciones de aliados como Jordania, que Trump siempre minimizó. Biden considera la actividad de asentamientos, la construcción de asentamientos de colonos en Cisjordania como un obstáculo para alcanzar la solución de dos estados. Biden ha dicho que retomará las relaciones diplomáticas con los palestinos, el apoyo, digamos,
financiero que Trump cortó. Entonces, ¿no? Pero al mismo tiempo no es tan opuesto, digamos, lo que se propone Biden en este tema, ¿no? Si lo comparamos con la presidencia de Donald Trump. En la medida en que Biden, por ejemplo, anunció que apoyaría férreamente a Israel y condenaría cualquier esfuerzo por boicotear a ese país o condicionar la ayuda que le da anual para forzar un cambio de política o el tema de congelar los asentamientos o cualquier otra cosa, ¿no? Frente a los palestinos. Además, ya dijo, no vamos a regresar la embajada de Estados Unidos a Tel Aviv. Ahora está en Jerusalén. Es una decisión que tomó Trump de mover la embajada de Estados Unidos de la capital Tel Aviv, la capital reconocida, a Jerusalén. A diferencia del presidente Barack Obama, hay que decir además que Joe Biden lleva mejor relación con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y probablemente seguirá buscando nuevos socios en el mundo árabe para que normalicen sus relaciones con Tel Aviv, como ya lo hicieron Emiratos, Sudán, Marruecos, Bahrein, ¿no? Y además, una de las últimas señales, ¿no? Me parece algo revelador, que la administración de Joe Biden acaba de oponerse a la decisión de la Corte Penal Internacional de abrir una investigación sobre crímenes de guerra cometidos por Israel en los territorios ocupados. Entonces, a mí me parece improbable que Joe Biden, su administración, invierta mucho capital político en defender la solución de dos estados. Como decía, es una causa perdida. O sea, en todo caso, que la cuestión palestina no será una prioridad para una administración demócrata, desde luego, salvo algo inesperado que ocurra, algo abrupto que pueda suceder, ¿no? Pero si no, no veo que su administración, digamos, participe, proponga iniciativas importantes. Y no hay que olvidar en esto la constante desde los años 70. Israel es un asunto de política interna en Estados Unidos. Y también no hay que olvidar que con Donald Trump, o hay que decirlo, se reforzaron rasgos de la compleja estructura del proceso de toma de decisiones hacia Medio Oriente, y uno de ellos es el lobby de cristianos fundamentalistas, algunos de los cuales se caracterizan por una postura bastante perversa, contradictoria, que reúne actitudes antisemitas y prosionistas y que tratan de influir de muchas maneras, presionar al gobierno para en su relación a este tema palestino-israelí. Entonces, Marta, ¿tú pensarías que lo que vemos en general, viendo todo este panorama que nos has dado con tanto detalle, con tanto conocimiento y tanta sabiduría, ¿pensarías tú que entonces vamos a ver a un Estados Unidos de alguna manera paralizado ante toda esta conflictividad en el Medio Oriente? Es decir, si avanza por un lado, el aliado cambia y pierde por otro. Entonces, ¿cómo ves tú, digamos, si puede Biden lograr algo en el Medio Oriente o seguiremos viendo, digamos, lo mismo que hemos estado viendo desde ahorita? Y como tú bien dices, bueno, con un Israel que es un tema de política interna y que ahora no solo es el lobby que ya conocíamos, sino que hay otros lobbies que también están influyendo en esa política. Paralizado no lo sé, pero sí totalmente marginal. Bueno, no marginal, totalmente no lo sé, pero sí muy marginal, ¿eh? O sea, muy marginal por la multipolaridad que observamos en la región desde hace varios años. Es cierto, por ejemplo, que Estados Unidos ya es menos dependiente del petróleo de Medio Oriente y eso puede llevar a reducir gradualmente su presencia o involucramiento, pero no hay que olvidar los factores estructurales, ¿no? En los planos militar, económico, hay elementos de la presencia estadounidense que hacen muy probable que sí, que Washington, aunque no quiera, tenga que estar ahí, tenga que seguir involucrándose, aunque su liderazgo ya no tenga la voluntad de hacer la guerra, de inmiscuir, de resolver conflictos, de ir a invadir, de involucrarse en políticas locales, de imponer o dictar normas, como fue el caso de los neoconservadores con George W. Bush, ¿no? Ese desinterés, de hecho, lo vimos ya, fue notable con las presidencias de Barack Obama y de Donald Trump, ¿no? Y yo creo que me parece, por la evidencia que Biden lo comparte,
¿no? O sea, que es probable que Biden continúe la tendencia de buscar un nuevo tipo de equilibrio en el que los aliados de la región pues se ocupen de sus asuntos, ¿no? Que Estados Unidos esté ahí un poco, sí, de supervisor y tal, pero no de salvador, ¿no? Que corra a resolver todos sus problemas. Desde luego, eso no excluye excepciones, no significa que eso sea una tendencia a largo plazo, un proceso totalmente irreversible, desde luego que no, ¿no? Pero sí me parece que es probable que Biden solo pueda o tenga la voluntad de efectuar cambios cosméticos. Con todo, al menos me parece que a pesar de esto, podrá ofrecer la administración de Joe Biden, me parece, coherencia política en contraste con la agitación del mandato de Donald Trump. Yo nada más quería hacer una última pregunta rapidísimo, Marta, si crees conveniente. ¿China tiene algún interés en Medio Oriente? Sí, desde luego, ese es otro elemento que hay que considerar. China tiene intereses muy importantes en Medio Oriente, pero siguen siendo intereses motivados por una agenda fundamentalmente económica y no política. Eso dicen, por lo menos hasta la fecha. Pero todos se preguntan en qué medida esa agenda económica cada vez más asertiva no la terminará involucrando a Pekín en temas políticos, ¿no? Pero con todo me parece que se han repartido bastante bien las tareas en ese sentido. Por ejemplo, los dos grandes que se oponen, o al menos que de pronto divergen de la política exterior de Estados Unidos en la zona, Rusia y China. Rusia se ocupa de la agenda política y para contener la agenda estadounidense, y China lo hace lo mismo, contener la agenda, los intereses estadounidenses, pero en el ámbito económico. Y los dos ahí van más o menos de la mano, ¿no? Pero sí, hay países de la región que se han visto, Israel incluido, cada vez se enfrentan a un dilema de cómo no hacer, digamos, no enojar, no afectar mi relación privilegiada con Estados Unidos. Me parece que lo podemos ver en Latinoamérica también, desde luego toda proporción guardada en otro tipo de esquemas, pero o de contextos, y al mismo tiempo aprovechar las ventajas que me ofrecen otro tipo de grandes potencias, ¿no? En términos económicos, financieros, de inversiones, como es el caso de China, y lo vemos. Su presencia está aumentando, eso es un hecho en el Magreb, en el norte de África, en el cercano oriente, y también en Israel, ¿no? Como país del cercano oriente, desde luego. Pero hasta ahora, lo único que hace desde el Consejo de Seguridad es, en términos políticos y multilaterales, vetar cualquier decisión que afecte o que se inmiscuya de alguna u otra manera en lo que ella considera asuntos totalmente internos, soberanos de los estados. Estamos en una región realmente compleja, conflictiva, difícil, por lo cual pues te agradecemos muchísimo que nos hayas explicado un poquito cuál es esta dinámica, y desde luego que hayas compartido con nosotros tu opinión, tu perspectiva, tu enorme conocimiento sobre la política norteamericana hacia la región. Y bueno, pues lo que podemos por el momento suponer de lo que será la política de Joe Biden en relaciones internacionales, no podemos dar nada por sentado, ¿no? Como bien cambió, por ejemplo, toda la agenda el 11 de septiembre, pues no sabemos qué traerá la realidad, digamos, ante el término presidencial de Joe Biden. No nos queda, Marta, sino agradecerte muchísimo tu disposición para colaborar en estos podcasts de conversaciones sobre Norteamérica. Creo que nos diste un panorama muy general, muy amplio, que, bueno, yo espero que invite a todos quienes escuchen este podcast a conocer más sobre la región y sobre la relación entre esta región, los distintos países y Estados Unidos. Así que muchísimas gracias, Marta. Muchísimas gracias, Marta, en efecto. Y lean los libros de Marta Tawil. Gracias a ustedes, queridas Ana Covarrubias y Celia Toro. Muchas gracias. Esto fue una producción de la Coordinación de Educación Digital del Colegio de México.